Y bueno, pues como ya nos lo estaban preguntando, saben que hoy es viernes de la tesitura con Tesiture con Teresa Rodríguez de la Vega, quien ya tenemos el honor de tener por aquí. ¿Cómo estás, Teresa? Buenos días. Bien, Caro, ¿cómo les fue de simulacro? Bien, estamos aquí debatiendo entre las alarmas de los celulares, que el mío no sonó, dices que el tuyo sí. El mío sonó, sí. Qué bueno. La alarma y la aplicación que tengo de sismos, las dos sonaron. Qué bueno, más vale. Y lo hicieron todo, ¿no? Se salieron. Sí, pues sí, aquí bien, lo tomamos muy en serio. Muy bien. Nos salimos. Ustedes muy bien. Sí, Tere, ¿cómo estás? Muy bien, contenta. Qué bueno. Sí. ¿Qué nos traes hoy? Miren, el tema ya está un poquito atrasado, pero no quería dejar de platicarlo contigo, Caro, porque pues tiene que ver con el grito y quería como intentar platicarles qué me suscitó a mí estos gestos políticos del nombrar lo que no suele nombrarse o el renombrar lo que ya nombrábamos, pero de manera distinta, ¿no? El nombrar a la capitana por primera vez en un grito, o el renombrar a Josefa Ortiz de Domínguez como Josefa Ortiz Telles Girón, ¿no? Entonces, y creo que vale la pena seguirlo discutiendo, aunque ya pasaron algunos días y fue tema, incluso acá lo estuvieron platicando con Cintia Bolio. Creo que vale la pena porque nos sirve como para volver a pensar la importancia de algunas de las cosas que están pasando en el país. La presidenta lo ha dicho muchas veces, si no lo nombras no existe, y lo ha dicho en torno como a su insistencia tenaz en que se le diga presidenta, en que presidenta en este país en este momento se escribe con A, y ahora volvió a aparecer el tema en este regresar con perspectiva de género y feminista a la historia del país, ¿no? Entonces, un poquito quería platicarles mis piensos al respecto, porque nos hemos centrado mucho estos días en el de como un asunto de propiedad, ¿no? Y efectivamente incluso está muy teorizado. Ahí hay una teórica de principios de siglo soviética, Alexandra Kollontai, que fue la primera secretaria de Estado de la historia del mundo mundial y la primera embajadora de la historia del mundo mundial, y fue efímeramente embajadora de la Unión Soviética en México, de hecho. Entonces, este personaje que al principio de la Revolución Soviética era una muy importante activista, política, líder, teórica, pero también funcionaria, al principio tenía todo un concepto de qué debía pasar con la relaciones sexoafectivas y familiares en la sociedad del futuro, ¿no? Y entonces tenía toda esta crítica Alexandra Kollontai a lo que denominaba amor-propiedad. Muchas décadas antes de que empezáramos a hablar del amor romántico y de todas sus perversiones patriarcales, ¿no? Alexandra Kollontai denominaba a amor propietario o amor-propiedad el modelo de amor que le es útil a la sociedad burguesa. Y le es útil a la sociedad burguesa en todas sus capas sociales, ¿no? Pero fundamentalmente, pues en el antagonismo clásico entre proletariado y burguesía, a las capas burguesas le es útil porque el amor propiedad permite a los varones burgueses, que son finalmente los propietarios, mantener a las mujeres de su propia clase a raya de los beneficios de la sociedad burguesa y de la propiedad privada, ¿no? Entonces, cuando te casas, que eres una especie de propiedad pues en realidad te anula a ti como propietaria, y por eso el feminismo liberal de principios de siglo y el sufragismo tenía mucho acento puesto en que las mujeres de la clase burguesa querían devenir propietarias no solo de sus joyas y sus vestidos, sino de medios de producción como sus padres o sus esposos, o como lo serían posteriormente sus hijos, ¿no? Y herederos. Entonces, o como sus hermanos, es decir, con los varones de su propia clase. Entonces, este esquema de amor-propiedad le garantiza a los varones de la burguesía y de las clases altas, y por eso el de siempre es como de alcurnia, ¿a poco no? O sea, una mujer de alcurnia es la que se presenta como de algo más, ¿no? Eso les garantizaba como mantener a las mujeres de su propia clase a raya. Y para
los núcleos familiares del pueblo desposeído, digamos, el amor propiedad o el amor propietario también les permitía al capital y al sistema pues seguir extrayendo trabajo no pago de las mujeres de los núcleos obreros y proletarios, en el sentido de que era el jefe de familia el titular del salario o quien en el núcleo familiar entraba de manera más ventajosa o menos precarizada al mercado laboral fabril, digamos, ¿no? Entonces, así te incorporaras o no te incorporaras al mercado laboral, pues el amor propiedad era un modelo de sexoafectividad y de vínculos amorosos amparado en las legislaciones del matrimonio que protegían la división sexual del trabajo propia del capitalismo en todas las capas sociales, en la capa burguesa y en la capa proletaria, ¿no? Y por eso para Alexandra Kollontai era importantísimo que una reforma societal de calado hondo como la que requería la construcción de un Estado socialista, pasara también por reformar los vínculos maritales, pero también los vínculos sexoafectivos y los modelos de amor que los acompañan, ¿no? Entonces, ella proponía muchas décadas antes del amor libre, del esquema de amor libre, ella proponía un modelo de amor camaradería, le llamaba amor camaradería, que era un modelo en el que las personas ya sin relaciones alienantes de producción, pues pueden desplegar su erotismo hacia donde quieran, con quienes quieran, las veces que quieran y por el tiempo que quieran, y diciendo la sociedad no tiene por qué modelar la forma monogámica del amor, ¿no? Entonces, ha habido desde la izquierda muchas críticas, no, esto no es nuevo, no tiene que ver con el feminismo radical y la crítica al amor romántico como modelo patriarcal y profundamente misógino e inhabilitante de la mujer con su agencia afectiva y erótica y sexual, etcétera, sino ha sido como una tradición de larga data en la crítica de la izquierda. Entonces, traerlo a la más alta esfera de la vida institucional mexicana es un acto de mucha claridad ideológica. Lo comentábamos el otro día en la mesa con Julio, que muchas veces en estos actos que son súper simbólicos, o sea que el discurso es tan cortito que tiene que estar cargado de muchísimo simbolismo, tiene que comunicar en gestos concretitos y muy simbólicos, mucho contenido, tienen que tener mucho significado, el color del vestido, pero también en esas arengas, ¿no? En el viva quién, en el cómo lo dices, en qué énfasis pones, pues le estás dando muchísimo contenido, ¿no? Y entonces, esto para decir, fue un gesto de enorme claridad ideológica de cómo la izquierda históricamente ha reivindicado una crítica al esquema propietario implicado en las relaciones sexoafectivas y amparado en nuestros modelos de familia, ¿no? De núcleos familiares. Pero esa es solo una de las facetas de lo que vimos el lunes pasado en El Grito, y es solo una de las facetas de lo que podemos denominar que se esconde detrás de estos gestos del ¿no? Del Ortiz de Domínguez. Porque hay otra forma de enfocarlo, y creo que también el gesto tiene que ver con eso, que tiene que ver con lo que ya en el debate de la epistemología feminista se denomina la borradura. Hay hay dos autoras clásicas al respecto, Lengerman y Neybruch, que plantean que debemos dejar de decir que la historia invisibiliza a las mujeres, porque si somos como más precisas nos vamos a dar cuenta que en realidad hay un proceso deliberado y doloso de borradura. No es que nunca nos vimos, sino que hay un proceso en el cómo contamos nuestra historia, en que borramos deliberadamente a figuras de mujeres que fueron muy importantes. Entonces, si decimos que son invisibles, parece que nunca se vieron. En cambio, si dijimos
si decimos las borraron, estamos rescatando el hecho de que como Josefa Ortiz Telles Girón, el hecho de que en su momento histórico, frente a sus contemporáneos, estuvieron lejos de la marginalidad. No es que no les costara trabajo ponerse en un lugar central, porque por supuesto había muchas dinámicas misóginas, en este caso en la camada de liderazgos que vieron nacer la gesta independentista, ¿no? No que no les costara trabajo, pero se la ganaron, ¿no? Entonces, si nosotros vemos con precisión la documentación histórica y hacemos historiografía seria del papel de Josefa Ortiz Telles Girón en la gesta independentista, pues está muy lejos de ser marginal y está muy lejos de incluso los procesos de trivialización de su papel que nos han querido después presentar, ¿no? El más presente que podemos tener, lo trajo a colación la propia presidenta, pregunta expresa, que es el del tacón, ¿no? Es decir, cómo nos cuentan la anécdota, ¿qué hizo doña Josefa en la gesta independentista? Pues traía tacones y entonces con el tacón, es decir, un marcador de género, ¿no? De cómo te toca vestirte, alertó a la conspiración, pero fíjate eso como, Caro, es como si ella no estuviera conspirando. Es como si ella tuviera ese papel en el que utilizó un rasgo, sello de su feminidad, de mujer de la alta sociedad, para alertar. Cuando en realidad el papel de Josefa Ortiz Telles Girón en la gesta independentista y en la conspiración disfrazada de tertulias literarias fue mucho más que alertar con un tacón, y de hecho muy probablemente la anécdota del tacón ni siquiera existió, ¿no? Es mucho más probable que el mensaje haya sido en papel, ¿no? Esa anécdota de que les alertó de que los habían descubierto, que se había descubierto la conspiración, ¿no? Pero fíjate que simbólicamente cargado está el hecho de que la anécdota que nos cuenten de ellas pase por acentuar su papel de mujer en la presencia del tacón como símbolo, ¿no? Entonces, esa es una de las formas en las que opera la borradura. La borradura puede operar de varias formas, ¿no? Una, dejar de nombrar. Hay muchas mujeres en la historia que fueron nombradas en su momento y de pronto dejaron de ser nombradas, punto, ¿no? La segunda expresión puede ser una especie como de demérito de su lugar. No se les deja de nombrar, pero se les demerita, ¿no? En mi campo de especialidad hay un ejemplo muy icónico al respecto en el Chicago de los 30, cuando se da la división disciplinar entre el trabajo social y la sociología, ¿no? Es decir, eran un mismo núcleo de intelectuales e investigadores sociales de la época, y de pronto en la constitución ya del Departamento Universitario de Sociología, los señoros se pusieron a teorizar y fueron los sociólogos, y las mujeres de la Escuela de Chicago, de esa generación de sociólogas de la Escuela de Chicago, se pusieron a diagnosticar la ciudad de Chicago como emblema de las contradicciones de una ciudad moderna altamente, densamente poblada, racialmente muy, muy diversa y altamente industrializada, ¿no? Entonces, empezaron a hacer sociología urbana, de la mejor sociología urbana de la época y que todavía nos sigue enseñando hoy en día, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedió? Pues a estas mujeres, la más importante de ellas, Jane Addams, no se les reconoce como una clásica de la sociología, no figuran en la historia de la sociología. En su momento se les empezó a denominar filántropas, no las captó la universidad, sino que hicieron una casa social, un centro social, la Hull House, en un barrio pobre de Chicago, y entonces, claro, eso es filantropía. Si lo hacen las mujeres es filantropía. Los señores estamos teorizando sobre el espíritu, la persona y la sociedad, ¿no? Entonces, otra estrategia es esto de demeritar, ¿no? Entonces, o de plano se deja de nombrar o se demerita, y la más exitosa es apendicitar, es decir, volvernos apendicitarias, subsidiarias de una figura masculina que nos circunde, ¿no? Y eso es lo que sucede con el Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? Es decir, nuestro reiterar permanentemente el de Domínguez, acentuarlo, pues tiene que ver con el apendicitarla, en este caso a su esposo, ¿no? Pero
pues el matrimonio es una de ellas, ¿no? En la historia de todas las ciencias, de todos los oficios, de todas las artes, hay ejemplos a borbotones, así brotan a borbotones, en las que encontramos a la mujer que pasó a la historia como la biógrafa de. Por ejemplo, un ejemplo en mi campo, en la sociología muy icónico, es el de Marianne Weber, ¿no? Hace muy poquito que de mano de epistemólogas feministas la empezamos a nombrar Marianne Schnitger como su apellido de soltera, pero esta mujer, Marianne Schnitger, que para los tiempos de Weber era una socióloga en Alemania igual de reconocida que su marido, igual, o sea, en las tertulias sociológicas de la época eran pares, y hacia afuera era mucho más reconocida, o sea, Durkheim se refería a Weber como el esposo de Marianne, el otro clásico de la sociología francesa de la época, ¿no? Entonces, esta Marianne Schnitger, esposa de Max Weber, pasó a la historia como la biógrafa de Weber. Cuando tiene una producción sociológica sobre el asunto de la mujer, escribió sobre el matrimonio, sobre la maternidad, sobre el trabajo, sobre el sufragio, propia, que se tradujo al francés, que fue reseñada por los más importantes sociólogos de la época, en las más importantes revistas y anuarios sociológicos, y pasó a la historia como la esposa de Weber, y eso venía en su apellido, en su mismo apellido, y como la biógrafa de Weber, ¿no? O bien, de pronto somos las traductoras de, ¿no? Hay otra socióloga hermosísima del siglo XIX, Harriet Martineau, que pasó a la historia como la traductora de Comte, cuando en realidad ella produjo un manual de sociología como 5 años previos a que se terminaran de publicar los volúmenes de la obra que después tradujo de Comte, ¿no? Entonces, otra vez la dejamos de ver, ahí estaba. De hecho, era una mujer que en su momento rompió récord de ventas en unos libros de divulgación sobre economía política que hacía, y le ganó a Charles Dickens en la época. Entonces, no es que no estuvieran, ahí estaban, eran pares, y después se les borra, son borradas, ¿no? Entonces, estos actos de volver a nombrar o renombrar, no solo volver a traer el nombre que fue borrado, como en el caso de Manuela Molina, la capitana, ¿no? O de renombrar esos nombres que enunciábamos con un sesgo androcéntrico muy patente, pues es un gesto político muy, muy potente, muy, muy importante, que acompaña además, en el caso del México actual, acompaña como al sello de la administración. Entonces, para quienes llevamos décadas en la academia dando estas mini batallas, ¿no? En la Facultad de Ciencias Políticas llevamos justo como 10 años incorporando a esas autoras borradas a los cursos de teoría sociológica clásica, ¿no? Volviéndolas a nombrar, poniéndole su apellido, y que nos vanagloriamos cuando encontramos gestos, siempre son gestos, ¿no? Porque pues todavía el mundo es muy patriarcal, entonces festejamos los gestos, ¿no? Entonces, cuando el Fondo de Cultura Económica, en su última edición de Economía y Sociedad, la obra más importante de Weber, que ni siquiera la publicó Weber, sino que la editó Marianne Schnitger, después de juntar y organizar un conjunto de notas muy desordenadas de su marido ya muerto, la última edición del fondo, en la portada sigue diciendo Economía y Sociedad Max Weber, pero, y trae quién hizo el estudio introductorio y la traducción y no sé qué, pero en la portada ya trae una ilustración de Marianne Schnitger del mismo tamaño, es decir, está la pareja intelectual que auspició la publicación de esa obra. Entonces, para quienes llevamos mucho tiempo pues haciendo esa luchita en unos espacios no sin resistencias, porque mis colegas varones pues muchas veces dicen, sí, ya la incorporamos, y entonces dejan a la adjunta y ese día no van a que den una clase sobre la autora que toca, cuota de género y punto, ¿no? Entonces, para quienes llevamos mucho tiempo en esto, pues es un gesto bien importante que sí data de qué nivel de transformación simbólica
estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, por eso quería traer a cuento este tema, que ya está un poquito pasado de moda en la semana, porque los acontecimientos avanzan muy rápido, pero de eso quería platicarte un poquito. Ay, Teresa, pues acá no nos parece nada pasado, porque justo también nuestra audiencia, ese día cuando estábamos hablando con Cintia Bolio sobre este tema, nos dejó muchos comentarios, y uno de ellos yo recuerdo que fue como esta reflexión sobre nuestras mamás, nuestras tías, nuestras abuelas, ¿no? Quienes no tenían derecho, por ejemplo, a sacar un crédito. O, bueno, en algún momento que no había el derecho a voto por parte de las mujeres, que no había también una decisión propia y autónoma, por ejemplo, en las pastillas anticonceptivas, que esto de planificación familiar se necesitaba la autorización del marido para que una mujer pudiera o no determinar si tomaba pastillas anticonceptivas, y que a lo mejor para cierta generación puede pasar como, pero eso fue hace muchísimo. Y no, o sea, son generaciones muy cercanas a nosotras y a nosotros, ¿no? Entonces, parte de los comentarios también eran como en este sentido, pues más aproximado a lo que estas mujeres y estas generaciones de mujeres fueron impedidas, pues, ¿no? Y que es muy cercano, y como un acto, como tú lo acabas de mencionar, muy simbólico, podría haber significado otra historia de vida muy, muy distinta. Entonces, por eso quisiera preguntarte, ¿por qué la importancia? Porque aparte, bueno, es la presidenta de México, lo hace frente a miles de mujeres y hombres que estaban en el Zócalo capitalino, pero millones que estábamos viéndolo por televisión, niñas, adultas mayores. Y entonces, ¿qué significa? Más allá como quizá de una cuestión, pues solamente, si quieres como de nombrarlo, pues de una cuestión que alguien lo tomó como palabras más, palabras menos, o diferencia ahí casi semántica, ¿no? De resignificar todo esto de lo que estamos hablando para todas las mujeres que quizá también no tuvieron este acceso a, todavía estamos en la lucha, pero incluso otras cosas que ya podemos disfrutar otras generaciones que no lo tuvieron. ¿Por qué sería importante? Mira, creo que hay un proceso, bueno, dos cosas. Primero, creo que hay un proceso como de desagravio, no sé cómo le voy a llamar, desagravio diacrónico, le vamos a poner. O sea, es decir, yo puedo hacer un acto desagraviante hoy en día y el efecto que tiene el desagravio, pues es para mis contemporáneos, ¿no? Es decir, para para quienes viven en el presente y hacia el futuro, ¿no? Los desagravios impactan al presente, pero sobre todo nos prometen un futuro en el que el agravio no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, el gesto de nombrar a doña Josefa Ortiz de Domínguez como Josefa Ortiz Telles Girón es un gesto no hacia Josefa Ortiz, aunque esta pobre señora que salió a hacer el ridículo a redes a decir, pero a ella, ¿cómo saben si le hubiera gustado? Y sí, y le fueron y le sacaron en el Archivo General de la Nación, sí, que efectivamente también, ella firmaba solo con Ortiz, ¿no? Y con una firma muy bonita, además ahí como una espiral, me cayó requete bien. Pero no es un gesto hacia esa persona que ya no está. En realidad es un gesto hacia las mujeres del presente y hacia un futuro en el que no se va a volver a apendicitar o no se puede volver a apendicitar a una mujer de su pareja respecto a su pareja de vida o su pareja sentimental, ¿no? Su esposo en este caso, ¿no? Pero también es cierto que existe como una capacidad de desagravios hacia el pasado. Yo lo veo muy claramente con las consecuencias que ha tenido en mi propia biografía el movimiento de jóvenes universitarias contra el acoso en los espacios académicos. O el movimiento de jóvenes militantes contra el acoso en espacios militantes, ¿no? Porque de pronto están poniendo en la mesa muchas cosas que cuando yo milité en esos núcleos militantes o cuando yo estuve en la universidad ni siquiera detectaba como una situación abusiva. Sí me explico. Entonces, de pronto, eso ya pasó, yo ya no estoy en esa condición, pero a mí las compañeras cuando toman la universidad y lo voltean todo de cabeza y nos ponen a la academia a pensar nuestros programas de estudio transversalizando la perspectiva de género, me desagravian a mí, pero no me desagravan a mí de ahorita a mis 46 años.
desagravian a la Tere de 17, de 16, de 15, de 22, de empezar en el entorno académico o de... Me desagravian en pasado, pues, ¿no? A doña Josefa ya no, pues porque ya no está en el equipo de los vivos, ¿no? Pero a quienes seguimos vivas, no solo nos desagravian hoy y como promesa hacia el futuro, hay un desagravio retroactivo, digámoslo así, ¿no? El derecho no es retroactivo, pero el desagravio sí puede tener cierta retroactividad. Y eso hace que haya una muy bonita solidaridad de género, intergeneracional, en donde las mujeres de mi edad, o sea, de mi perfil de edad o incluso mayores, estamos muy humildemente y respetuosamente y enternecida y agradecidamente acompañando al empuje de las chavas que lo están trastocando todo, ¿no? Y creo que un poco el gesto de la presidenta en el sentido de la afirmación de la perspectiva feminista en estos pequeños gestos, pero que son muy grandes, al mismo tiempo, pues corre en la misma dirección. Y la otra cosa que me gustaría plantear, Caro, es que creo que es muy importante que sepamos ver que el manejo político que está haciendo Claudia Sheinbaum, del presidenta se escribe con A, de darle este perfil al grito, de darle al día siguiente este mismo perfil al desfile militar, está acompañado de que Claudia Sheinbaum está poniendo al servicio del desagravio de las mujeres su poder. O sea, ella es una mujer de poder. Es una mujer no solo de poder por el lugar institucional que tiene, por el enorme liderazgo, un poco heredado, un poco mucho manufactura propia, ¿no? Y porque es la comandanta de las Fuerzas Armadas, pero también porque tiene un estilo que dista mucho de ser lo que el modelo hegemónico patriarcal asocia a la feminidad, ¿no? Es decir, Claudia Sheinbaum no es particularmente delicada, no es particularmente bajita en su tono de voz, ¿no? O en sus modales, o es una mujer que incluso puede parecer muy tajante, ¿no? Muy firme. Desde una lectura misógina te dirán muy enojona, muy soberbia, ¿no? Porque se castiga a la firmeza y a este carácter, ¿no? Que de hecho fue uno de los, no argumentos, pero ataques que, por ejemplo, Xóchitl Gálvez le decía en algunos debates, ¿no? Que apelaba a esta cualidad de firmeza, diciéndole como... No recuerdo ahora. A la dama de hielo, algo así, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Pero entonces, Claudia Sheinbaum está poniendo ese estilo de firmeza que de ninguna manera es el estilo de feminidad hegemónica que le es funcional al sistema, y todo su poder simbólico y material lo está poniendo al servicio del desagravio de las mujeres. Y creo que lo efectivo que fue esta misma estrategia de poner al servicio del desagravio de las mayorías despreciadas históricamente, del pueblo raso, de los chairos, los chintos, los nacos, ¿no? Cuando lo hizo López Obrador fue muy eficaz. Y ese desagravio politizó, ¿no? Y tenemos el país que tenemos súper corrido a la izquierda en su sentido común, ¿no? Que desprecia profundamente a las clases oligarcas, también por sus estilos y también por sus estilos de género, ¿no? Es muy de ellos esto de la esposa de Salinas Pliego, ¿no? Es muy de ellos. La opinión del mexicano y la mexicana promedio está deslindada de ese tipo de simbolismos y de etos, ¿no? Y creo que eso es en parte porque desde la así llamada Cuarta Transformación ha habido la decisión política, con la conciencia de que la narrativa es una disputa muy importante, ha habido la decisión política de poner el poder al servicio de desagravio de sectores oprimidos. Lo hizo López Obrador y se continúa haciendo con el pueblo raso, los nacos, los chintos, los chairos, y la presidenta lo está haciendo con las mujeres. Nos está poniendo toda su investidura material, y simbólica y de liderazgo al servicio de desagravios que después nosotros podemos capitalizar en nuestros espacios cotidianos. Y creo que eso es muy potente. Creo que eso
pues genera una politización y una como subjetividad política del ser mujer, que nos da muchas herramientas, que le da muchas herramientas a las amas de casa, les da muchas herramientas a las novias, les da muchas herramientas para utilizar ese desagravio en favor de cambiar nuestras condiciones inmediatas de existencia frente a nuestros varones que nos circundan, ¿no? Uh-huh. Tere, y por último, ¿cómo interpretas tú también estas resistencias que pueden leerse a través de esto que ocurrió? Me refiero a que hubo mujeres y hombres también, supongo que pues quizá algunas con cierta inclinación hacia la derecha y estas ideas también conservadoras, además de esta que decía, como ya le preguntaron si está o no de acuerdo, que tienden a minimizar estos gestos, ¿no? Y como de qué exageradas son, o cuando se cuestionan otro tipo de aspectos sobre el género, y lo refiero como a estas resistencias que tal vez, en esto que mencionabas de Andrés Manuel López Obrador en conceptos de clase, quizá esta pedagogía como que llamó a muchas y muchos a decir, pues sí es cierto, ¿no? Yo me identifico con esto y esta reivindicación de estos conceptos que ya nos mencionaste. Pero en el caso del género, ¿cómo interpretamos las resistencias que todavía hay? Sobre todo por la reacción que hubo también de, no quiero decir la mayoría, pero que sí siempre causa como mucho escándalo, ¿no? El pensar que es algo exagerado, porque, aunque bueno, ya nos mencionabas y al principio iniciabas con esto, que probablemente no es una crítica directa, por ejemplo, a un término como el amor romántico, pero que sigue apareciendo en esta parte de por qué esto se mueve, porque creo yo también que está relacionado con eso, o sea que entonces la izquierda o que estas ideas buscan terminar con la idea de amor o de familia, ¿no? Y entonces parece realmente como un escándalo de esta izquierda que nos quiere volver lesbianas o odiadoras de los hombres, ¿no? O sea, ¿Cómo ves esto? Yo creo que hay un nivel de análisis que tenemos que saber ver, porque no es muy halagüeño para nuestros proyectos emancipatorios, que tiene que ver el nivel de arraigo subjetivo que tienen los consensos básicos del sistema patriarcal. Ahí cuando se empezó a teorizar al patriarcado como sistema que aceita muy bien todos sus engranes y entonces que funciona muy, muy aceitadito, casi que sin contradicciones internas. Simone de Beauvoir, en este icónico Segundo Sexo a mediados del siglo XX, en el 49, decía: la construcción misma de la sociedad occidental, sus filosofías, sus representaciones, la forma en la que se ve a sí misma, es una tal que el hombre es el uno y la mujer es la otra. Por eso se llama el segundo sexo, ¿no? El patriarcado ha ganado la batalla de que nos representemos el mundo, y en muchos idiomas incluso eso se representa en el lenguaje, porque el masculino es el universal, ¿no? El hombre, ¿no? Contra el que apenas estamos luchando, ¿no? El ser humano, ¿no? Como generalizando al género del que también somos parte, otros cuerpos, ¿no? Entonces, hay como una dinámica muy arraigada que tiene que ver con la concepción misma del etos del patriarcado, tal y como se consolidó en Occidente, ¿no? Entonces, que vive lo masculino como lo uno y lo femenino o a las mujeres como un segundo sexo, como otredad, ¿no? Uh-huh. Y eso sin duda creo que sigue existiendo, ¿no? Y es algo que está tan como un supuesto de fondo que ya ni siquiera tiene que ser explicitado, ¿no? Que está en nuestros códigos religiosos, que está en nuestros mitos fundacionales, ¿no? Si nosotros nos ponemos a revisar los mitos, todos los mitos son casi todos los mitos son profundamente misóginos, ¿no? Es el mito de la Eva que cede ante el animal fálico, y ocasiona el desastre y que los expulsen del paraíso, ¿no? O el mito de Pandora que es como portadora de todos los males, ¿no? Es decir, eso es demasiado, está demasiado arraigado. Entonces, siempre habrá una resistencia. La batalla cultural es muy fuerte. Las feministas de algunas escuelas dicen que la batalla cultural contra el patriarcado es mucho más densa y difícil de librar y de ganar que la batalla cultural contra el etos del capitalismo, por ejemplo, o de otros sistemas opresivos. ¿Por qué? Porque se supo tramposa y exitosamente fincar en
lo que aparenta ser una naturaleza humana de los sexos, ¿no? Es decir, se fincó en la biología o en lo que dijo que era la biología y entonces parece que eso es incuestionable, ¿no? Entonces, no es poca cosa y por eso las batallas de los feminismos pues avanzan con paso firme, pero pues una muy larga data, ¿no? Entonces hay un nivel de cosas en las que siempre generará resistencia. Hay demasiados consensos estructurantes de nuestro sentido común, mágico, religioso, pero también del secular, ¿no? Nuestros órganos reproductivos se llaman trompa de falopio y falopio es el apellido de un señor. O sea, es como, está demasiado en todos lados, ¿no? Entonces, evidentemente siempre generará como suspicacia, así como de que algo no cuadra. Esto que me estás diciendo como que no cuadra con mi sistema más estructural de valores y de certezas del mundo en el que habito y de cómo es. Pero lo que sí es cierto es que hemos estado moviendo las cosas de manera muy importante, ¿no? Y hoy en día hay que saber distinguir de dónde vienen las resistencias. Hay un nivel de resistencias que vienen de todos lados, pues por ese proceso de socialización tan profunda, ¿no? Está en la religión, está en la ciencia, está en la literatura, está en todos lados, ¿no? En todos lados, como para que nos vacunemos contra los discursos misóginos, ¿no? Pero sistemáticamente solo son defendidas, estas resistencias solo son sistemáticas y solo son voluntariamente sostenidas desde la derecha, hoy en día. Hoy en día es la derecha la que está atrincherada voluntariamente en la defensa del sistema patriarcal. Entonces no es lo mismo que un compañero tenga ciertas resistencias porque está educado por todos lados o una compañera también las tenga, a esta defensa de la misoginia como postura política, ¿no? Okay. Y la defensa de la familia, del modelo tradicional de amor, es una posición discursiva acordada entre ciertas fuerzas políticas a las que no les conviene que se trastoque la división sexual del trabajo, que le garantiza a los hombres de la élite ser los propietarios y que sus mujeres no lo sean, es decir, le garantiza a Salinas Pliego tener la relación que tiene de sujeción con su mujer, con sus hijas, con su etcétera, y al sistema en general le garantiza también que las mujeres de la clase trabajadora sigan dando grandísimos cautales de valor de trabajo no pagado por el trabajo doméstico, ¿no? Entonces, es un nicho muy importante para el sistema, muy, muy importante. Y por eso hoy en día este capitalismo ya completamente descarado, que ya ni siquiera se disfraza de lo que no es, sino que ya se muestra tal cual es, y por eso tenemos a Salinas Pliego, o a Trump en Estados Unidos, o a Milei en Argentina, o a Meloni en Italia, ¿no? Este capitalismo que se muestra tal cual es, está explícitamente atrincherándose en la defensa del sistema patriarcal. Ay, Tere, pues hay mucho de lo que seguramente continuar hablando. Nos están dejando muchos mensajes. Vamos a leer solo algunos. Discúlpenos si no leemos todos. A ver, espérenme tantito. Dice acá... Dice Francisco, mi madre puso las bases de una formación feminista en la familia, pues a pesar de la oposición del marido, estudió y trabajó, sacándonos de la pobreza, pues el salario del jefe de la familia era escaso. Y también por acá nos dice... dicen acá... Dice Gustavo, dice, Niurka Marcos lo explica muy bien, busquen en YouTube la opinión de Niurka sobre el feminismo. También acá nos dicen, Estrella Marina dice, como el papá Nicolau es el apellido de un hombre, muchas ya lo llamamos citología cervical. Aquí Julián nos dice, bien maestra tesiture también. Bueno, pues así algunos de sus comentarios, nos están dejando muchos acá. Dicen acá, bueno, precisamente lo que nos referíamos, ¿no? Aquí nos preguntan, ¿el amor romántico es patriarcal y misógino? En su concepto sí, ¿no? Sí. En el concepto básico. Y no solo el amor romántico, porque ya estamos como muy acostumbradas a criticar los modelos afectivos del amor romántico en clave feminista, pero los que todavía a veces no nos atrevemos son los del amor maternal. Porque de verdad que el amor maternal también es un revestimiento ideológico del trabajo no pago, ¿no?
que hace que las sociedades no nos encarguemos de las nuevas generaciones y estemos muy cómodas haciendo que las que aman a sus hijos nos hagan la chamba a todos, ¿no? Uh-huh. Eso no es una invitación de que no amen a sus parejas y de que no amen a sus hijos, nada más que es que justo es como la reacción inmediata que puede surgir, ¿no? A pesar, o sea, cuando tocamos estos temas, es como la reacción inmediata, pero precisamente por eso pensamos que es importante ponerlo sobre la mesa, pensarlo, o sea, de pronto pienso que puede haber como cierta percepción de que nos estamos peleando con alguien, pero pues no, es poner sobre la mesa estos conceptos y sobre todo, ¿cuál pensarías, Tere, que es como la finalidad última de repensar? Porque yo ¿no? Siento que es un tema, o sea, estos temas son incluso dolorosos, incómodos, ¿no? En mi propia experiencia decir como, porque sabes que te vas a enfrentar también a reacciones, sabes que para ti misma incluso, ¿no? El volverte a cuestionar ciertos conceptos es incómodo, no es tampoco muy grato. Por supuesto que no. Pero ¿cuál sería, tú crees, como la finalidad, pues, de replantearnos estos términos? O sea, creo que la finalidad es que vivamos en un mundo en el que no haya relaciones de desigualdad, uh-huh. Y mucho menos algunas que se justifiquen en la naturaleza o en una construcción sesgada de lo que es la naturaleza, en este caso de lo que son los sexos, ¿no? Lo que son las genitalias, lo que son los perfiles hormonales o cromosomáticos, ¿no? Creo que si nos vamos como a la historia, digo, por esto que planteabas de si el gesto es poquita cosa, si se minimiza o no, pues a menos que nos parezca que el gesto de Rosa Parks ha sido exagerado en su importancia y en su ser ícono de un cambio de pacto en las uh-huh. relaciones interraciales, o en al menos poner el punto en la mesa, uh-huh. porque tampoco esa batalla está ganada, de ninguna manera está ganada. Veamos el perfil de racialización de los presos por delitos comunes uh-huh. en Estados Unidos y veremos que no está ganada, ¿no? Para nada está ganada. Pero a menos que digamos que esos gestos simbólicos no han sido súper importantes, no han sido quiebres en la historia, pues no podemos regatear la importancia simbólica, tampoco exageremos. ¿Ya eso basta? Por supuesto que no basta, falta un chorro, vivimos en un país con una violencia feminicida desatada por todos lados, por supuesto que sí, pero no es poca cosa. Estos símbolos no son poca cosa porque generan conciencia política en los sectores que se encuentran desagraviados, espejeados en ese acto de desagravio. Por supuesto que es incómodo, porque, reitero, trastoca cosas que ni siquiera vemos. Nos hace revisitar nuestros sentidos comunes más elementales, ¿no? Nos hace revisitar cosas que nosotros juramos y perjuramos que son decisiones nuestras, decisiones afectivas que tomamos, ¿no? Modelos de maternidad, modelos de belleza, ¿no? Cuando te pone en discusión todo, pues por supuesto que es incómodo, por supuesto. Pero esa incomodidad yo creo que no es sino síntoma de lo lejos todavía que estamos de vivir en una sociedad en la que, digamos, ya ganamos las batallas importantes, ¿no? Si nuestro sentido común todavía nos incomoda y todavía hay cosas que oímos, interpelaciones que oímos y decimos, híjole, ¿cómo estaba yo de equivocada? Pues es que todavía nos queda muchísimo por andar, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlo, ¿no? Y además tiene la ventaja estas discusiones, que son ventajas, que son discusiones que pueden nutrir la esfera de lo doméstico, ¿no? Y en esto sí vale la tesis del feminismo radical de que lo personal es político, ¿no? Porque son discusiones políticas que impactan en cómo nos construimos como familia, en cómo nos construimos como pareja, en cómo interpelamos a nuestros amigos respecto a sus parejas, ¿no? Es difícil que el proceso de concientización de clase llegue a la conversación entre tú y tu amigo y tu carnal, cuando le dices, oye, o sea, estás muy tóxico, o sea, no es de tu propiedad la chava, ya te dijo que no, aprende a cuando te dicen que no, oír no. Todas estas cosas que lo podemos hacer, pues no es que un proceso de politización proletaria pueda pasar por ahí, ¿no? O no cae ahí tan naturalmente, ¿no? Entonces, creo que hay que hacerlo y hay que sabernos convencer, por ejemplo, y en eso yo soy como muy clásica de esos marxismos de principio del siglo XX, de que cuando decimos no al amor
propietario, no a los modelos de amor romántico, no al modelo de maternidad funcional, a la división sexual del trabajo, del sistema que nos oprime. Cuando decimos no a eso, no estamos diciendo no al amor, no al deseo y al placer sexual, no al erotismo, no al amor maternal. Estamos diciendo, cuando logremos quitar todo lo que hay de desigualdad, de despojo, de enajenación y de poder en nuestras relaciones amorosas, sabremos lo que es el amor. Cuando logremos quitar de las labores de cuidado todo el trabajo no pago y toda la expropiación de valor producido por las mujeres, sabremos lo que es el amor maternal. Decía Alexandra Kollontai, cuando socialicemos las labores de cuidado, vamos a reencontrarnos con lo bonito que es ser madres. Ahorita, para las grandes mayorías, en realidad la maternidad es un trabajo muy extenuante. Solo las mujeres de la alta burguesía, que tienen muchas mujeres a quienes contratan para que hagan esas labores, pueden disfrutar de las cosas bonitas de la maternidad. La cercanía, lo lúdico, el juego, el amor, el apapacho, ¿no? Que busquemos una sociedad en la que quitemos todo lo otro y volvamos a conectar, ahí sí, con el verdadero amor. Con el amor. Tere, te agradecemos de verdad muchísimo otro viernes más de esta conversación. Otra vez nos pasamos un poquito. Me aprovecho un poquito, la verdad, Teresa, perdóname. Pero por favor, ¿nos puedes contar dónde podemos seguirte, escucharte, leerte? Bueno, el próximo viernes nos vemos acá a las 12 del día. Hoy empezamos tarde por el simulacro. Mero a mediodía en la noticiera con Carolina de Nova. Los miércoles estoy en la mesa de periodistas con Julio Astillero. Los jueves, ya muy pronto, regresamos a la Mesa Roja, por Pie de Página y por Capital 21. Y piensos más espontáneos, pues en @tesiture en Twitter. Perfecto. Pues Tere, otra vez muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Para incomodarnos más. Adiós. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.